Al crecer en la escuela dominical me enseñaron en la Biblia que los que bendigan a Israel serán bendecidos y los que maldigan a Israel serán maldecidos. Y desde mi perspectiva quiero estar del lado de la bendición. Quienes bendigan al gobierno de Israel. Quienes bendigan a Israel es lo que dice. No dice el gobierno, dice la nación de Israel. Así que eso está en la Biblia. Como cristiano creo en eso. ¿Dónde está? Te lo puedo encontrar, no tengo la escritura en la punta. Saca tu teléfono y usa Google. La cita está en Génesis, pero estás citando una frase de la Biblia. No tienes el contexto. No sabes dónde está en la Biblia. Esa es tu teología. Estoy confundido. ¿Qué significa eso siquiera? Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. El pasado 17 de junio, durante una entrevista explosiva con Tucker Carlson, el senador estadounidense Ted Cruz quedó en evidencia. Comenzó a hablar de Irán, de la guerra, del pueblo judío y de bendecir a Israel. Pero cometió un grave error. Repitió un discurso sin saber realmente lo que decía. Un discurso que miles de cristianos también repiten, sin entender que están citando mal la Biblia. Soy cristiano. Quiero saber de qué estás hablando. ¿De dónde viene mi apoyo a Israel? Porque bíblicamente se nos ordena apoyar a Israel. Espera, eres un senador y ahora estás soltando teología. Y soy cristiano y puedo opinar. Como cristianos debemos apoyar a Israel. Se nos ordena apoyar a Israel. ¿Qué significa eso? Israel. Quienes bendigan a Israel, bendecidos. Espera, define Israel. ¿No sabes qué es Israel? Sería el país sobre el que has hecho como 49 preguntas. Así que de eso, Génesis, de eso está hablando Dios. Israel sí. ¿Y él? ¿Eso? Las fronteras, el liderazgo actual, habla de la entidad política Israel. Habla de la nación de Israel y las naciones existen. Habla de una nación. Una nación era el pueblo de Israel. Es la nación a la que Dios se refiere en Génesis. ¿Es lo mismo que el país dirigido por Benjamin Netanyahu en este momento? Sí. Pero, ¿es realmente bíblico lo que dijo Ted Cruz? ¿De verdad la promesa de bendición está dirigida al estado actual de Israel? ¿O será que el pueblo cristiano ha caído en una de las trampas más grandes del fin de los tiempos? Hoy vamos a desenmascarar la falsa interpretación de Génesis capítulo 12 verso 3 y vamos a demostrar con la Biblia en la mano que esa promesa no fue para la nación moderna del Estado de Israel, gobernado por los sionistas, sino para Cristo, el Hijo de Dios. El martes 17 de junio, durante una entrevista explosiva con el presentador Tucker Carlson, el senador del estado de Texas, Ted Cruz, un político experimentado, apeló a la Biblia como base moral para justificar la alianza militar y política de su nación con Israel. Pero lo que hace Cruz no es una exégesis bíblica, es una repetición ciega de una frase descontextualizada. Génesis capítulo 12, verso 3 dice: «Bendeciré a los que te bendigan». Aquí Dios le está hablando directamente a Abraham. «Y al que te maldiga, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Pero ese en ti no es Israel como nación moderna, ni siquiera el pueblo judío en general. Esa promesa fue hecha a Abraham directamente, y más específicamente a su descendencia, que según el Nuevo Testamento no se refiere a una nación física, sino a una persona en particular. Es por este pasaje mal interpretado que millones de cristianos creen que apoyar incondicionalmente al Estado de Israel es la clave para recibir bendición de Dios. Pero, ¿y si esta idea se basa en una interpretación equivocada? ¿Es verdaderamente bíblico ese argumento? Y la respuesta a estas preguntas la veremos a continuación. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3. Este pasaje es fundamental para comprender lo que realmente significa Génesis capítulo 12, verso 3. El verso 8 de Gálatas afirma lo siguiente: «Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones». La buena nueva en este pasaje es el Evangelio, y ese en ti no se refiere a un linaje nacional, sino a una simiente espiritual. Esto queda clarísimo en Gálatas 3:16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, la bendición no es para un país, sino para una persona, Jesucristo. Y por lo tanto, la bendición prometida a las naciones no depende del Estado moderno de Israel, sino de nuestra relación con Jesús, el Hijo de Dios. Más adelante, en Gálatas 3:29,
el apóstol Pablo concluye: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto lo cambia todo. El verdadero Israel no es una nación con un ejército, un parlamento y una bandera, sino un pueblo espiritual compuesto por todos los que creen en Jesucristo, tanto judíos, israelitas de las otras 11 tribus, así como gentiles. Este es el gran misterio del Evangelio, que el pueblo de Dios no se define por sangre, sino por fe. Pero, ¿quiénes son entonces los que dicen ser judíos? La Biblia también advierte que en los últimos días habría quienes se hacían pasar por el pueblo de Dios, pero que no lo son. El libro de Apocalipsis, en las cartas a las iglesias, hace dos declaraciones muy fuertes. Apocalipsis 2:9: yo conozco tu tribulación y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 3:9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. La Biblia misma nos advierte que habría falsos judíos, personas que reclaman un linaje que no les pertenece, que han usurpado el nombre de Israel para fines que no tienen nada que ver con Dios. Muchos de los líderes que hoy dominan el Estado de Israel no adoran al Dios de la Biblia. Son sionistas que blasfeman de Cristo y han usurpado un nombre que no les pertenece. En este punto entramos a la historia de Edom. Esaú, el hermano de Jacob, es el mismo Edom. Aunque Jacob recibió la bendición, la escritura dice que Edom terminaría poseyendo la tierra de Israel con desprecio. Veamos Ezequiel 36, verso 5. Ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom, contra Esaú y su descendencia, que se han apropiado para sí de mi tierra como posesión, con alegría de todo corazón y con desprecio de alma, para dejarla como presa. Este texto es una acusación directa de Dios. Esaú, los edomitas, se adueñaron de la tierra prometida de Israel, usurparon el nombre de Israel. Lo que antes hizo Jacob con Esaú, de hacerse pasar por su hermano, ahora Esaú se lo devuelve a Jacob, un acto de venganza histórica. Pero esto no es todo. Amalek, nieto de Esaú, la Biblia lo identifica como enemigo perpetuo de Dios. El libro de Números, capítulo 24, verso 20, dice: Amalek es la cabeza de las naciones. Hoy, las élites mundiales que dominan la banca, los gobiernos y los medios tienen raíces en familias como los Rothschild, cuyo apellido significa niño rojo, una alusión directa a Edom, que significa rojo. Los sionistas modernos no creen en Jesucristo, no respetan el Evangelio, y muchos de ellos blasfeman contra Cristo abiertamente en el Talmud. ¿Cómo puede el pueblo de Dios respaldar a quienes niegan y odian al Hijo de Dios? Pero ante esto surge la siguiente pregunta: ¿hay judíos verdaderos hoy en la tierra de Israel? Y la respuesta es sí. No todos en el Estado moderno de Israel son parte del engaño, pero la mayoría del verdadero pueblo de Dios está disperso, tal como profetizó Oseas, Jeremías y Ezequiel. Las 12 tribus están esparcidas por el mundo, especialmente en América Latina, África y parte de Europa. Muchos de ellos ni siquiera saben que son parte de Israel, pero lo son. Podemos concluir que millones de cristianos, incluyendo políticos como Ted Cruz, han repetido durante décadas una interpretación errónea de Génesis capítulo 12, verso 3. No es culpa de todos ellos. Es un engaño sutil profético que ha sido sembrado desde hace siglos. Pero es hora de despertar. La bendición de Dios no depende de una bandera azul con una estrella de 6 puntas satánica en el centro, que es utilizada en brujería. La bendición de Dios depende de nuestra relación con Jesucristo, la verdadera simiente de Abraham. Entonces, ¿a quién debemos bendecir? No es un país ni un gobierno, es Cristo, la simiente de Abraham, en quien todas las naciones reciben verdadera bendición. Si realmente amas a Dios, bendice a sus hijos que confían realmente en Jesucristo. Y sobre los poderes políticos terrenales, hay que orar por ellos y mantenerse alerta ante mentiras disfrazadas de versículos bíblicos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.